Hace muchos, pero muchísimos años, cuando México era parte de la corona española, cuando era un virreinato, existía del otro lado del mar, en la lejana España, un artesano que era por demás popular y conocido, don Enrique de Verona. Él tallaba casi todos los retablos de madera de los templos que en aquel entonces y en aquel lugar y en aquella época se construían. Era tanta su fama que llegó a oídos del entonces virrey de la Nueva España, el virrey Hernández de la Cueva, quien inmediatamente lo mandó llamar. Quería que Enrique de Verona fuera la persona que tallara el retablo de los arcángeles de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Le llegaron el precio a de Verona y tras una larga pero larguísima travesía desde España llegó al puerto de Veracruz, sitio en el que se subió a una carreta para entonces llegar a la Ciudad de México, sitio que lo encantó. Quedó verdaderamente asombrado ante la belleza de esta metrópoli y se dispuso inmediatamente a buscar artesanos que le ayudaran a realizar su diligencia. Buscó en Valladolid, hoy Morelia, en Acopilco, en Azcapotzalco y en Coyoacán, hasta formar un equipo de 73 talladores, quienes junto con él comenzaron a llevar a cabo la construcción del retablo de los arcángeles en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Poco tiempo después terminaron, pues eran varios los hombres que en él construían y a don Enrique de Verona bien le pagaron. Una vez recibió su bolsa con monedas de oro, decidió embarcarse, pero rápidamente hasta España. ¿Sabe por qué? Ahí lo esperaba una bella prometida con la que se iba a casar. Una noche antes de que don Enrique de Verona, el gran artista, emprendiera el camino hacia el puerto de Veracruz para de ahí embarcarse a su natal España, se percató de que había olvidado su bien más preciado junto al altar que acababa de construir, junto al retablo de los arcángeles en la Catedral Metropolitana. Así que salió corriendo del palacio en el que estaba hospedado, dirigiéndose a toda velocidad a la Catedral Metropolitana. Durante la carrera, una lluvia torrencial lo alcanzó, pero esto no impidió que Verona acelerara cada vez más su paso, hasta que, al doblar en una esquina, chocó con una hermosa señorita de nombre Clarisa. Cuando los dos se recuperaron, se miraron a los ojos y ahí quedaron perdidamente enamorados. Pero Clarisa estaba comprometida con un viejo horrible llamado Don Tristán. Don Tristán vio la escena e inmediatamente se dirigió hacia su doña Clarisa, la tomó con harta violencia de un brazo y se la llevó inmediatamente de ahí, alejándola del señor Don Verona, el gran artista, quien a partir de ese momento decidió no regresar a su natal España y dedicarse a buscar a aquella hermosa dama de la cual se había enamorado. No necesitó demasiado tiempo don Verona para encontrar a doña Clarisa y cuando supo dónde estaba el palacio en el que vivía, prácticamente se la robó. Así es, sin la violencia de don Tristán, por supuesto, pero la sacó de su palacio, la trepó en un hermoso caballo palomino y se la llevó directito a la catedral. Y ahí, en el altar, en el retablo que él construyó, contrajo matrimonio con doña Clarisa, con, bueno, el coraje que usted se imaginará que hizo don Tristán, pero como don Verona había construido el retablo más hermoso que se hubiese visto por aquí, pues nada más él reclamó. El artista era bien popular en México. Al año de la boda, doña Clarisa dio a luz a un hermoso bebé, sano, fuerte, rollizo, y más o menos por aquella época, cuando don Tristán se enteró de esta noticia, se puso hecho un energúmeno. Y una noche, sin que nadie se diera cuenta, se introdujo a casa de los Verona y ahí incendió un pastizal. Las llamas comenzaron a crecer, el humo se empezó a esparcir por todo el lugar, tanto que despertaron a Verona y a su mujer, a doña Clarisa, quienes inmediatamente corrieron de la cama, no sabiendo a dónde dirigirse. Todo era un desorden. Los sirvientes corrían de un lado para otro. Doña Clarisa perdió el conocimiento y tuvo que ser rescatada por unos vecinos, quienes también ayudaron a apagar el fuego y a que no se incendiara la casa. Cuando doña Clarisa recobró el conocimiento, no encontró ni a su marido ni a su bebé.
se puso a llorar hasta que don Verona, el gran artista, hizo su arribo y le dijo: estoy bien, no pasa nada. Pero ambos se percataron de que algo faltaba. Sí, el bebé. Desconsolados gritaban por aquí, por allá, lloraban, se esperaban lo peor, hasta que de repente oyeron los llantos de un bebé, corrieron hacia él y estaba siendo secuestrado por un viejo horrible. Sí, don Tristán. Todos lo detuvieron y lo llevaron inmediatamente a prisión. Aquella casa estaba ubicada donde hoy está el Eje Central. Y es por eso que aquella importante avenida de la Ciudad de México durante muchos, pero muchos años se llamó la calle del Niño Perdido.